1. La secuencia del procesamiento cerebral. Las partes del encéfalo establecen múltiples conexiones entre ellas. Estas conexiones son la clave de su funcionamiento. La mayor parte de las neuronas tienen conexiones aferentes, a esto nos referimos con el término entrada, que están formadas con decenas o a veces cientos de miles de neuronas, así como conexiones eferentes, a esto nos referimos con el término salida. La suma de información hace posible que la información se transforme de alguna manera antes de que se transmita a otras neuronas. Estas transformaciones hacen que el proceso de suma sea en parte un proceso de crear nueva información. 2. Divisiones sensoriales y motoras. El rombencéfalo y el mesencéfalo son esencialmente prolongaciones de la médula espinal. Evolucionaron cuando los animales primitivos desarrollaron un encéfalo en el extremo anterior del cuerpo. Por lo tanto, es lógico que en estas regiones inferiores del tronco del encéfalo haya una división entre aquellas estructuras que tienen una función sensorial y las que tienen una función motora, estando las estructuras sensoriales localizadas dorsalmente y las motoras ventralmente. Los tubérculos del mesencéfalo, que se localizan dorsalmente, son el componente sensorial, mientras que el tegmentum, que es ventral, por debajo de los tubérculos, es una estructura motora que interviene en el control de varios tipos de movimientos, incluyendo los de orientación. Toda la información sensorial llega al prosencéfalo a través del tálamo. No es sorprendente encontrar núcleos específicos que se asocien con la visión, audición y el tacto. Las funciones sensoriales y motoras están divididas asimismo en la corteza. Esta división se da de dos maneras. En primer lugar, hay regiones corticales, sensoriales y motoras específicas. Algunas procesan básicamente un input sensorial en particular, como la visión, la audición o el tacto. Otras controlan los movimientos de precisión de partes concretas del cuerpo, tales como los dedos. En segundo lugar, toda la corteza puede localizarse organizada según la distinción sensorial o motora. 3. Circuitos cerebrales cruzados. Una de las características más peculiares de la organización del encéfalo es que sus inputs y sus outputs son cruzados. Cada una de sus mitades recibe estimulación sensorial del lado opuesto, llamado contralateral, del cuerpo y también controla los músculos de dicho lado. La organización cruzada explica por qué las personas con daño en el hemisferio cerebral izquierdo pueden tener problemas para sentir la estimulación en el lado derecho del cuerpo o para mover las partes del cuerpo del lado derecho. El sistema visual sigue siendo cruzado, pero de un modo más complicado que el de los sistemas de otro cuerpo. Esta complejidad es necesaria ya que, si los dos ojos están mirando hacia el frente en lugar de hacia un lado, inevitablemente ven en gran parte lo mismo, excepto en las partes más periféricas del campo visual. El problema de esta organización es que, para ver un objeto, la información sobre él ha de dirigirse al mismo lugar del encéfalo. No se puede enviar información duplicada a dos lugares distintos. Uno de los problemas de un sistema nervioso cruzado es que las dos partes del entorno tienen que juntarse de alguna manera. Esta unión se lleva a cabo gracias a que existen numerosas conexiones entre los lados izquierdo y el lado derecho del cerebro. El cable de conexión más importante es el cuerpo calloso. 4. El cerebro es simétrico y asimétrico.
Usted sabe que el encéfalo tiene dos mitades, el hemisferio derecho y el izquierdo, que parecen una imagen en espejo una de otra. Aunque estas dos mitades son simétricas, en muchos sentidos también tienen algunas características asimétricas. Esta organización asimétrica es esencial para ciertas tareas. Piensa en el lenguaje. Si hubiera un área del lenguaje en ambos hemisferios, cada una de ellas conectada con un lado de la boca, tendríamos la extraña habilidad de hablar con cada lado de la boca a la vez. Esto, como mínimo, haría que hablar no fuera fácil. Una solución es localizar el control de la boca solo en un lado del cerebro. Dicha organización del cerebro nos permitiría hablar con una única expresión. Con el control de los movimientos del cuerpo en el espacio se da un problema similar. No nos gustaría que el hemisferio derecho y el izquierdo intentaran cada uno llevarnos a un sitio distinto. De nuevo, el problema puede resolverse si una sola área cerebral controla a este tipo de procesamiento espacial. De hecho, procesos como el lenguaje y la orientación espacial están localizados en un solo lado del cerebro. Por lo general, el lenguaje se localiza en el lado izquierdo y las funciones espaciales en el lado derecho. Esta organización asimétrica no es exclusiva de los humanos. La cuestión principal es que en muchas especies el cerebro tiene una organización tanto simétrica como asimétrica. 5. Proceso de inhibición e excitación. Cuando hablamos del sistema nervioso, nos referimos al inicio de una actividad como excitación y a la suspensión de una actividad como inhibición. La combinación de excitación e inhibición es un principio clave del funcionamiento del sistema nervioso. Recuerde, por ejemplo, que el sistema simpático y el parasimpático causan acciones opuestas. El sistema simpático excita al corazón, mientras que el parasimpático lo inhibe. Este principio general de excitación e inhibición es fundamental en el modo de funcionar del sistema nervioso. El mismo principio puede observarse en la actividad de neuronas individuales. Las neuronas pueden transmitir información a otras neuronas, ya sea estando activas o inactivas. Esto es, que pueden ser tipo on, de activación, o de tipo off, de inhibición. Algunas neuronas del encéfalo funcionan básicamente para excitar a otras, mientras que hay neuronas que funcionan para inhibir a otras. Estos efectos excitatorios e inhibitorios son producidos por varias sustancias químicas que hacen que las neuronas sean on u off. Así como las neuronas individuales pueden actuar excitando o inhibiendo a otras neuronas, los núcleos o capas del encéfalo pueden hacer lo mismo con otros núcleos. Estas acciones son esencialmente evidentes en los sistemas motores. Imagine que uno de los núcleos que normalmente inhibe cierto tipo de movimiento está lesionado. La lesión provocará una incapacidad de inhibir dicha respuesta concreta. Este síntoma puede verse en personas con daño en el lóbulo frontal. Tales personas a menudo no pueden inhibir conductas, tales como hablar en un momento inapropiado o utilizar ciertas palabras, por ejemplo, palabras malsonantes. Esta composición 6. Múltiples niveles de funcionamiento. Al evolucionar el encéfalo
se añadieron nuevas áreas, pero se retuvieron las antiguas. Así pues, se planteó el problema de dónde situar las nuevas regiones. La solución más sencilla fue añadirlas en la parte superior del encéfalo existente. Podemos ver esta solución en la evolución de los vertebrados primitivos a los anfibios y a los mamíferos. A comienzos del siglo XX, John Jackson sugirió que la suma de nuevas estructuras cerebrales en el curso de la evolución podría considerarse como la incorporación de nuevos niveles de control del sistema nervioso. El nivel inferior es la médula espinal, el nivel siguiente es el tronco del encéfalo y el nivel superior es el prosencéfalo. Sin embargo, estos niveles no son autónomos. Para mover los brazos, el tronco del encéfalo tiene que utilizar circuitos de la médula espinal, igualmente para hacer movimientos independientes de los brazos y los dedos. La corteza ha de usar circuitos del tronco del encéfalo y de la médula espinal. Cada nuevo nivel brinda perfeccionamiento y elaboración del control motor, aportando uno o más niveles inferiores. El principio de múltiples niveles de función también puede aplicarse a la corteza de los mamíferos, que evolucionaron incorporando nuevas áreas en su mayor parte de procesamiento sensorial. Si consideramos al encéfalo como una estructura que consta de múltiples niveles de función, es evidente que dichos niveles han de estar ampliamente interconectados para integrar su procesamiento de información y crear percepciones o movimientos unificados. El carácter de estas conexiones en el encéfalo nos lleva al próximo principio de la función cerebral. Siete. Los sistemas cerebrales están organizados de modo jerárquico. El encéfalo y la médula espinal son dos sistemas nerviosos semiautónomos, organizados en niveles funcionales e incluso dentro de un solo nivel. Más de una área pueden participar en el control de una función dada. Hay dos posibles alternativas para tender cables en el sistema nervioso: circuitos en serie o en paralelo. Ocho. Funciones del cerebro están localizadas tanto como distribuidas. Uno de los mayores debates en la historia de la investigación cerebral ha sido que aspectos de diferentes funciones están en realidad localizados en regiones específicas del cerebro. Quizá el problema fundamental es el de definir una función. Piense, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje incluye la comprensión de palabras habladas, escritas, también palabras por gestos, como lenguaje por gestos, e incluso palabras por tacto, como el braille. El lenguaje también incluye procesos de producción de palabras, oral o por escrito, así como de construcción de comprensiones lingüísticas completas, como historias, poemas, canciones y ensayos. Ya que la función que denominamos lenguaje tiene muchos aspectos, no es de extrañar de estos que se localicen en áreas del cerebro muy distintas. Vemos pruebas de esta amplia distribución en las lesiones cerebrales relacionadas con el lenguaje. Las personas con lesiones en diferentes lugares pueden perder selectivamente la capacidad de producir palabras, comprender palabras, leer palabras, etc. Por lo tanto, capacidades específicas relacionadas con el lenguaje se encuentran en lugares específicos, como el lenguaje en sí mismo está distribuido por toda una extensa región del encéfalo. Las premisas de la neuropsicología. De acuerdo con Luria, en el año 1970, el estudio de la neuropsicología cumple con dos propósitos básicos. El primero,
es señalar con precisión las lesiones cerebrales responsables de los trastornos comportamentales específicos, con el objetivo de llegar a diagnósticos precoces y la localización precisa de los daños cerebrales. Y 2. Proporcionar un análisis factorial para la mejor comprensión de las complejas funciones psicológicas de que son responsables las diferentes partes del cerebro. Luria formula una teoría llamada sistemas funcionales de Luria, en la cual propone 3 niveles funcionales. El primer nivel es el que regula el tono y la vigilia. Consiste en una doble direccionalidad de impulsos y su base orgánica sería el tronco encefálico y el céfalo y se extiende hasta la corteza y la médula. El segundo nivel recibe, analiza y almacena la información. Es de alta especificidad modal y de recepción sensorial. Contiene 3 zonas: zona primaria, secundaria y terciaria. En psicología se habla del síndrome neuropsicológico cuando existe una lesión orgánica que posteriormente altera la función psicológica del individuo. Disociación de doble función. Es una asociación evidente entre una lesión y una estructura, ya que la función depende de la estructura y esta a la vez depende de la lesión que se produzca. Síndrome de desconexión. Los síndromes de desconexión se producen por las lesiones en las vías de asociación y existen 2 tipos de síndromes de desconexión. Pueden ser neuronales de la atención. La atención voluntaria e involuntaria requiere del estado generalizado de la vigilia, que está coordinado por el tálamo cerebral y la formación reticular ascendente. La atención voluntaria tiene predominio en el hemisferio derecho. Mansulan propone 4 regiones, las cuales deben estar ligeramente prendidas o en su totalidad para que se produzca la atención. Estas son la corteza parietal posterior, la corteza del cíngulo, formación reticular y la corteza frontal. La formación reticular es la que regula la vigilia. Las zonas corticales primarias almacenan las sensaciones. Las zonas corticales secundarias retrofrontales estimulan experiencias sencillas y las zonas corticales secundarias de los lóbulos frontales son las que regulan las experiencias complejas. Lenguaje. Puede ser impresivo o sensorial. Los traumatismos cerebrales se distinguen por ser heridas penetrantes que afectan a la zona de entrada y fibras asociadas a más de las ondas de impacto. Se distinguen por ser abiertos o cerrados y pueden provocar alteraciones de gravedad de las funciones psicológicas. La conmoción es la disminución y alteración de la conciencia producido por un traumatismo cerebral u otra fuente. Afecta la formación reticular del tronco cerebral encargada de la vigilia y produce amnesia anterograda o postraumática. La contusión, lesión de gravedad producida por el impacto con algún cuerpo externo, puede producir daño en la región del impacto y zonas alejadas por el efecto del contragolpe o por el choque con los huesos craneales. Hemorragias.
Las hemorragias traumáticas pequeñas se producen por la laceración de vasos pequeños, mientras las grandes Los trastornos epilépticos se deben a una desorganización paroxística de las actividades neuronales de la corteza cerebral de corta duración, manifestándose en una diversidad de formas sintomáticas. Existen dos tipos de epilepsias, la primaria y la idiopática, que se caracterizan